Hola a todas y a todos, estamos muy contentas de estar con ustedes en un nuevo café e-constituyente. Ya está empezando a entrar dentro de la sala de Zoom todas las personas que nos han acompañado en estos diferentes conversatorios y también las y los invitamos a seguirnos a través de la transmisión vía YouTube. Hola a todas las personas que se están conectando, muy bienvenidas y muy bienvenidos. Hoy seguiremos hablando sobre la propuesta de nueva constitución ya en la recta final, en las últimas semanas que nos quedan para poder definir si es que el país va a aprobar o rechazar una propuesta de nueva constitución. Y para eso, el día de hoy, tenemos a un tremendo invitado a quien voy a presentar. Démosles la bienvenida, por favor, a Ezio Costa. Ezio es doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Chile, director ejecutivo de la ONG FIMA, una ONG que trabaja para hacer un aporte a la política, a la legislación y el acceso a la justicia ambiental en Chile, con quienes hemos trabajado en Greenpeace muy cercanamente. Hola Ezio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Steffi, ¿cómo estáis? Muchas gracias por invitarme y hola a todos y a todas. Oye, por si acá todos los que están con cámara, las que están con cámara están todas saliendo en YouTube también, ¿eh? Para que lo tengan claro. Si quieren sacarse las cámaras y no salir en YouTube, pueden hacerlo también. Excelente, excelente. Sí les vamos a pedir después que para la fase de preguntas, incluso si quieren a viva voz hacer sus preguntas, eh, vamos a poder ver sus caras también para poder hacer preguntas. Bueno, en esta nueva jornada de Café E-Constituyente, tomamos algunas de las preguntas que nos habían hecho las personas durante las últimas sesiones, que querían primero conocer un poquito más sobre la Constitución en general, pero también nos pidieron Y que les vamos a habláramos pedir. más específicamente respecto de agua, las temáticas de agua. Así que para eso nos acompaña Ezio hoy día, un tremendo experto, no solamente del derecho de las temáticas ambientales, sino que también con respecto a la propuesta de constitución ecológica. Y para que partamos, Ezio, yo te quería preguntar, antes de entrar en el detalle de las materias ambientales y de las materias de agua, ¿cuáles son las principales diferencias, tanto del contexto en el que nacen las constituciones, cómo se estructuran, las cosas que proponen respecto a la constitución actual, que es la que tenemos hoy y que nos rige, y la propuesta de nueva constitución? Porque tenemos que recordar que en esta elección estamos de una u otra manera eligiendo con qué constitución queremos quedarnos. Entonces también poder poner en perspectiva qué es lo que dice la constitución que tenemos hoy día es muy importante para poder tener herramientas que le permitan a las personas elegir la opción que se ajuste más al proyecto de país que piensan, que sueñan y que quieren. Eh, bueno, es una pregunta bastante grande, pero voy a tratar de responderla en un tiempo acotado. Eh, A ver, tenemos la Constitución de 1980 y la nueva Constitución que se plebiscita el 4 de septiembre. Ambas son constituciones que responden a estructuras similares, que es la estructura que tienen las constituciones digamos, de los estados occidentales desde 1700, finales de 1700 hasta ahora, tienen estructuras similares que son básicamente un apartado que habla sobre los objetivos sociales y la manera en que se construye sociedad, otro apartado donde se establecen los derechos de las personas, y por último, una parte donde se crean los organismos del Estado y se organiza al Estado. Entonces tenemos esas tres partes, digamos, de las constituciones. Eso lo tenemos en ambas constituciones, evidentemente. Ahora bien, si hacemos una comparación como directa entre esas tres partes, nos vamos a encontrar con diferencias considerables. Primero que nada, en lo que tiene que ver con la organización de la sociedad, la Constitución de 1980 establece una organización social que es una organización más jerarquizada, más centralizada y que pretende un ordenamiento de la sociedad principalmente en base a las capacidades económicas de las personas. Eso es como parte de lo que podemos observar ahí. En ese modelo de sociedad, el Estado tiene un rol secundario, que lo que llamamos el Estado subsidiario. El rol preponderante se le da a las
a los grupos intermedios, así dice la Constitución de 1980, y con eso se hace referencia particularmente a aquellas asociaciones de personas que pueden ser capaces de crear ciertas actividades y por lo tanto a lo que más tradicionalmente se llaman los privados, como a las empresas, pero también a otros tipos de grupos intermedios. Eso en el apartado como de objetivos sociales. Luego, de hecho, hay un punto bien importante. Por ejemplo, en la Constitución del 80 se habla de la persecución. ¿Desaparecí yo o se me apagó la pantalla? Nosotros te escuchamos perfecto, Ezio, y te ¿Y me vemos. ven? Sí, Y ya, te perfecto. vemos, sí. Yo no veo nada, pero no importa. En la, en la Constitución de 1980, por ejemplo, se habla de la persecución del bien común, y una interpretación que tradicionalmente se le ha dado a la idea de bien común es que no solamente el bien de todos, sino que es el bien de todos y el bien de cada uno. Y eso es lo que se estaría persiguiendo, y eso tiene una perspectiva muy material. O sea, ese bien de todos y bien de cada uno tiene que ver con el acceso a ciertos bienes materiales, ¿no? Ciertas posesiones materiales. La Constitución de el 2022, la nueva Constitución de Chile, tiene ideales y una ordenación social que es distinta. Entonces, primer parte, y todos hemos escuchado por lo menos el primer artículo de la nueva Constitución, entonces dice Chile es, tiene un Estado social y democrático de derecho. Eso ya es un modelo de Estado distinto al que tenemos actualmente. Significa un Estado donde existe una garantía y un esfuerzo por entregarle a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas una base de existencia común, que son los derechos sociales, a través de mecanismos democráticos. Entonces, un Estado social y Eso para democrático. entender bien. Sí, Y dale. eso de esa manera no está en la Constitución actual, de esa manera, No, como en la definición del Estado. no es esa la definición, y de hecho no es la definición que se pretendía del Estado para nada en la Constitución de 1980, sino que por el contrario, como te decía, la definición que se pretendía era, y que se llevó a cabo, era la del Estado subsidiario, como un Estado que actúa solamente cuando ahí reaparecí, ya, bien. Que solamente opera cuando los privados no pueden hacerlo, ese es como o no quieren hacerlo. Pero además, y esto está todo muy al principio, ¿no? Además, la nueva Constitución dice, bueno, y vamos a tener una democracia y un Estado que es ecológico, que es paritario, que es plurinacional, que es intercultural. Y seremos una república solidaria. Todos esos conceptos son distintos que los conceptos que tiene la Constitución actual. Entonces, si pensamos como en el modelo de sociedad que se está impulsando desde la Constitución del 80 versus la nueva Constitución, son modelos de sociedad muy distintos. El de la Constitución del 80 es un modelo más apegado a los valores liberales y neoliberales, mientras los de la Constitución del 2022, la nueva Constitución, está más apegada a valores más colectivos, ¿no? Yo diría como seguramente entre un liberalismo igualitarista y algún nivel de colectivismo. Están en ese ámbito. Y entonces empujan la idea de que somos un grupo de personas y que tenemos que entendernos. Pero además le incorpora dos variables que no están en la Constitución, o tres variables que no están en la Constitución del 80 para nada. Uno, que somos un Estado ecológico, y eso es totalmente nuevo. Después lo vamos a hablar más en profundidad. Lo segundo, que vamos a tener una democracia paritaria, y eso es absolutamente nuevo. Eso no existe en ninguna parte del mundo, la idea de paridad de género como la que trae la nueva Constitución. Y en tercer lugar, la idea de la interculturalidad y la plurinacionalidad, que ambas, a pesar de que la plurinacionalidad ha sido tan denostada, pero ambas tienen la lógica de entender que en un país, en Chile, existen distintas culturas y personas que son parte de esas distintas culturas, y por eso plurinacionalidad e interculturalidad, ¿no? Entonces, eso es abrazar de alguna manera la diversidad, y vamos a ver después en el texto muchas veces cómo la nueva Constitución abraza la diversidad y dice, Chile es uno solo, los chilenos y chilenas somos un país, pero que está compuesto por personas distintas, personas de culturas distintas, personas de edades distintas, y entonces se reconocen los derechos de las personas mayores, de los niños, niñas y adolescentes, personas con diversidades de género,
personas con diversidad de capacidades, neurodivergentes, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas variedades de seres humanos y no la pretensión que tiene la Constitución del 80. Yo creo que es una pretensión que, sobre todo quienes, bueno, muchos de los que estamos aquí escuchando seguramente, Steffi, tú y yo, no sé, nacimos y crecimos en este país que empuja mucho hacia una normalidad media forzada, ¿no? Como que solo existe una gama de personas que son las normales y valiosas, y todo el resto está como fuera de eso, y entonces se siente raro, se siente excluido, y es excluido efectivamente. Pero esa gama de normalidad que pretende la sociedad de la Constitución del 80 es una franja muy pequeña de personas, ¿no? Como hombres blancos con cierto nivel de capacidad económica, con cierto tipo de trabajo. Esa es solo la normalidad y todo el resto somos extraños. Bueno, la nueva Constitución intenta superar eso y hacernos una sociedad más inclusiva. De hecho, Eso, ahí me gustaría aprovechar de preguntarte, porque este es un tema que se ha hablado bastante en la opinión pública. Se ha hablado principalmente con respecto al tema del reconocimiento de los pueblos indígenas, pero como tú nos señalas, hay otros artículos que así como reconocen en el fondo que Chile es un estado intercultural y que reconocen esta diversidad, también se reconocen otras diversidades. De hecho, en uno de los conversatorios anteriores, cuando una de las expositoras dijo cuál era su artículo favorito, precisamente mencionó el artículo sobre la tercera edad y el rol que se le daba de importancia, por ejemplo, a las personas de la tercera edad. Entonces, con esto te quería preguntar a ti como abogado, como doctor en Derecho, para las personas que se nos vienen sumando. Ezio es académico de la Universidad de Chile, y con respecto a la interpretación legal, ¿sí? Propiamente tal, estricta, del texto de nueva Constitución, se ha tratado de decir en algunas interpretaciones, que son interpretaciones, que esto de reconocer esta diversidad generaría como estos ciudadanas y ciudadanos de primera o segunda clase, y yo de lo que entiendo que tú estás señalando es que más bien es reconocer la diversidad y los derechos que diferentes personas de diferentes culturas, con diferentes características, poseen derecho y son parte de una sociedad que es un mismo Estado, el Estado de Chile, pero que reconoce estas diferencias. ¿Esto genera o habilita esto como para generar derechos diferenciados, o esto como de ciudadanos que tendrían más o menos derechos que otros, o más bien apunta a entregar una sociedad más equitativa y respetuosa de la diversidad? mira, en términos generales, de las diversidades en general, de lo que estamos hablando, el reconocimiento a lo que apunta es a que la provisión de derechos y de funciones públicas, y también privadas idealmente, estén adaptadas a las diferencias que existen entre las personas que reciben eso. No es lo mismo, no funciona igual el derecho a la salud, por poner cualquiera, para un niño, niña o adolescente que para una persona de la tercera edad. No son las mismas necesidades, no son las mismas formas, no son los mismos canales con los cuales se puede, por ejemplo, no sé, comunicar algo. Pasa lo mismo con un pueblo indígena. Un pueblo indígena requiere de el uso de su idioma, por ejemplo, para efectivamente comprender estas cosas. Requiere de un uso de medicinas tradicionales o prefiere el uso de ciertas medicinas tradicionales que quizás se pueda mezclar. Esto por ponerlo en derecho a la salud. No lo podría poner en cualquier ámbito, ¿no? Para mí esta es una vivencia muy común, yo creo que todos la hemos sentido, ¿no? Incluso quizás yendo a lo más básico cuando estábamos en el liceo, en el colegio, eh, hay dos maneras muy distintas de hacer sociedad o de hacer grupo humano. Una es intentar que todos se amolden a lo preestablecido, y otra es hacer que eso que está establecido se amolde a las personas. Y la diferencia entre esas dos cosas es gigantesca. O sea, la vivencia que uno tiene de cualquier espacio, cuando es forzado a moldarse al espacio, versus cuando el espacio es flexible para moldarse a uno, es totalmente distinta. Y entonces, una constitución, una sociedad que intenta integrar a personas con diversos modos de vida, diversos tipos de necesidades, lo que hace es intentar amoldarse a esas personas en lugar de, por así decirlo, aplanar las voluntades de todas esas personas y empujarlas hacia un solo carril. Eso creo que es lo que hace. Ahora, en términos bien específicos, lo que tiene que ver con los pueblos indígenas,
En el caso de los pueblos indígenas no solo hay una diversidad como individual, que es la que podemos encontrar con otros grupos, ¿no? Que es más bien una expresión individual, sino que en el caso de los pueblos indígenas hay una expresión cultural, grupal, colectiva, que permite categorizarlos, ¿no? Como pueblos indígenas, que además son previos al Estado de Chile, que vienen con su cultura desde antes de que existiera Chile, y que a ellos se les reconoce, y esto no es nada nuevo, porque ya lo tenemos en el derecho chileno, pero lo tenemos más débil, y la nueva constitución viene a ponerle un poco más de énfasis a eso. Se le reconoce su existencia colectiva como pueblo, y por lo tanto la existencia de tradiciones, cultura, instituciones, modos que pueden no ser los mismos que esta máquina aplanadora que es la sociedad de la Constitución del 80 intenta imponerle a todas las personas. Súper clara la explicación que nos hace, nuevamente para que las personas vayan teniendo más elementos, más herramientas al momento de poder leer el texto de la nueva Constitución. Los invitamos a leerlo, yo lo tengo acá en el librito, lo tengo completamente señalado porque a través de la información, del poder leer, de tener herramientas también para entender lo que vayamos leyendo, es que vamos a poder tomar una decisión, y invitamos a todas las personas a participar con ganas, a llevar estos debates a la mesa de su casa, con sus familias, para poder entender de mejor manera qué significan cada una de estas cosas. Antes de irnos a medio ambiente, que es nuestro tema, pero ya que las personas nos preguntaron un poquito por otros temas, quisimos darle un espacio breve dentro del conversatorio del día de hoy. Cuéntanos un poquito sobre los derechos sociales. Muchos han hablado también sobre que se incorporan derechos sociales, también hablar un poco respecto al derecho de propiedad, cómo está incorporado, cómo convive el derecho de propiedad con otros derechos sociales. Habló mucho, por ejemplo, del derecho a la vivienda, también fue otro de los temas que apareció mucho en redes sociales. Si nos puede explicar un poquito cómo esta estructura de derechos que trae la nueva Constitución y cuáles son las consecuencias que esto tiene en comparación con la Constitución que nos rige hoy día. Vale, a ver, vamos por partes. Voy a dejar para el final lo de vivienda y propiedad. Entonces partamos por los otros derechos sociales. Lo que tenemos en la Constitución del 80 es un reconocimiento, no es un reconocimiento de derechos sociales, sino que es el reconocimiento de la opción de elegir formas en las cuales podemos satisfacer ciertas necesidades que tradicionalmente han sido conocidas como derechos sociales. Entonces, tenemos la posibilidad de elegir un sistema de salud, la posibilidad de elegir un sistema educacional, la posibilidad de elegir, más o menos posibilidad en realidad, pero bueno, de elegir nuestra AFP. No es mucha la elección que tenemos ahí, pero ya, AFP1 o AFP2. Eso es un modelo y una manera de funcionar que es muy propia de Chile. Es lo que la Constitución del 80 y el experimento neoliberal dejó en nuestro país, y a pesar de que podamos estar relativamente acostumbrados a eso, no es lo que normalmente se utiliza en el mundo occidental. Cambia con la Constitución nueva a lo que tradicionalmente sí se ha utilizado en el mundo occidental, que es la garantía de derechos sociales. Y ahora, yo lo digo como algo tradicional del mundo occidental, principalmente porque tiene que ver con la cultura en la que vivimos, que es una cultura donde la conformación de países tiene que ver con conformar colectivos que se apoyan mutuamente. Y entonces vamos a todos ser parte del colectivo llamado Chile, y eso significa que parte de nuestro trabajo va a ser para apoyar la existencia de este colectivo, mediante el pago de impuestos, mediante otros tipos de cargas públicas, y ese impuesto y esas cargas públicas no son solamente para pagarle al ejército o para pagarle a la policía, sino que también para proveernos de ciertas cuestiones básicas: salud, educación, pensión. Ahora, pero no es solo para proveernos de un mínimo del cual podamos escapar, ¿no? Como esa es la idea de la Constitución del 80 es, ok, el Estado les va a dar un mínimo bien bajito, pero buscando que la gente se vaya de eso y que entre a sistemas privados. Y eso es lo que provoca lo que decía antes, ¿no? La división, la división de clases sociales, que es
más notoria y más desigual en este país, porque la vivencia de ser chileno es distinta para una persona según el lugar donde nació, básicamente. Entonces, ser chileno en una comuna del sector oriente significa ir a un colegio privado, atenderse en clínica, tener otros tipos de servicios que una persona que vive a 10 kilómetros de ahí no tiene, para nada. Se atienden en la salud pública, en un colegio público, etc. Ahora, eso produce una desigualdad que no debería existir, porque la existencia vuelvo a repetir la palabra, pero la existencia de un colectivo tiene que ver con que tengamos una vivencia común, basal, que nos permita ser efectivamente un colectivo. Eso es lo que no hemos tenido desde el año 80. La nueva Constitución propone que eso exista, ¿no? Entonces vamos a tener un sistema basal en estas áreas de derechos sociales que nos van a permitir tener una vivencia común. Tener una vivencia común es súper importante para tener discusiones de política pública, por ejemplo. No es lo mismo tener una discusión de política pública. Lo que está pasando hoy día. Mucha gente, por ejemplo, está en contra de la nueva Constitución porque básicamente está escindida del colectivo. O sea, vive en un mundo que no es el mundo del colectivo. Yo ¿Cuánto tiempo tenemos? Que quiero contar una historia, pero va a ser... Cuenta la historia nomás y después yo te voy a ir acortando para que pasemos a agua, porque a medio ambiente y agua, pero está interesante esta Ya, conversación y también las personas nos la habían pedido, pero dale con la historia. Contar la historia va a ser rápido, pero es que esto tiene que ver con la vivencia distinta, ¿no? Y ni siquiera de algo privado, sino que de algo público. Yo me puse una vacuna en Las Condes, otra vacuna me la puse en María Pinto, otra vacuna me la puse en Macul. ¿Por qué? Porque, bueno, así es uno y se pone vacunas en distintos lugares. Cuando me fui a poner la vacuna en Las Condes, era un sistema muy ordenado, muy bien, en general todos los sistemas súper ordenados, pero esto, había una fila afuera con un montón de funcionarios, te hacían ordenarte, qué sé yo, uno entraba, había otro funcionario que tomaba los datos, los ponía en un computador, te metían a una sala de espera, en la sala de espera habían varios televisores donde uno veía televisión mientras esperaba para que lo vacunaran, muy rápidamente me llamaron a vacunarme, fui, entré a un box, habían 2 personas, me tomaron mis datos, me preguntaron varias cosas, me vacunaron. Salí de ese box y entré a una nueva cuestión de espera, como una sala grande de espera donde me dieron agua y había música en vivo. Y escuché una banda en vivo mientras tomaba agua, me dijeron espere media hora y después va a estar bien. Y dije, oye, pero esto es Noruega, ¿qué es esto? Bueno, en fin. Esa fue mi primera dosis. La última dosis me la puse en Macul. En Macul, en un lugar que lo vi en Google Maps, está a 10 kilómetros un vacunatorio del otro. En Macul, esto era en una multicancha, en un centro deportivo. Llegué a la multicancha, había varias gente esperando afuera amontonado, no había ningún funcionario haciendo nada, o sea, no había funcionarios. Me puse a buscar, al final encontré a un señor que era el guardia de la multicancha, que se había puesto como de voluntariamente a ordenar la cuestión, y lo que hacía era pasar unos números. Entonces estábamos apilados en la multicancha, no sé, 200, 300 personas con unos números, y las personas que atendían eran las mismas enfermeras, que no solo enfermeras, personal de la salud, que estaban vacunando y también tenían que hacer todo el resto del asunto. Llamaban de a 20 números a todos quienes estábamos ahí parados en la multicancha, nos metían de a 20, nos ponían en 4 filas de a 5 y pasaban 4 enfermeras vacunando a los 5 y después una se paraba al frente y nos gritaba nos gritó a todos unas instrucciones. Muchas gracias, hasta luego. No tengo ningún problema con ninguna de las dos versiones, ¿no? Todo súper bien y agradezco mucho a los funcionarios de la salud en general, pero la diferencia entre las dos es absurda. ¿Por qué? En una cuestión que es pública, municipal, ¿por qué es tan distinto a 10 kilómetros de distancia una de la otra? Y eso tiene que ver, de nuevo, con la forma en que está organizado nuestro Estado, donde en la Comuna de Las Condes hay muchísimo más en la comuna, en el organismo público. No es que las personas tengan más plata, sino que el organismo público tiene más plata que el organismo público de una comuna de clase media como es Macul. Me parece, a mí, esa historia, a mí por lo menos me permite evidenciar lo distinta que es la vivencia de una cuestión que debiera ser igual para todos como es la salud, en un momento como la pandemia. Y termino con lo de vivienda y propiedad. El derecho a la vivienda no está en la Constitución del 80, no existe.
La nueva Constitución sí lo contiene. Tiene este derecho a la vivienda, que es el derecho a la vivienda digna y adecuada. Partamos por una cosa súper importante. La manera en que está redactado fue propuesta por los comités de vivienda. O sea, por las personas que están organizadas para conseguir vivienda, que no tienen vivienda y que necesitan una vivienda. Ellos propusieron una redacción y esa fue la redacción que quedó en la Constitución. ¿A quién le molesta esa redacción? A personas que ya tienen vivienda. ¿Y por qué? Por razones que no tienen mucho sentido. Porque no les gusta que diga digna y adecuada, y porque, bueno, inventaron ahí una manera de interpretarla que tampoco tiene mucho sentido. La situación con la nueva Constitución va a ser que quienes tienen vivienda la van a seguir teniendo, no hay ninguna duda sobre eso, están parados en el derecho de propiedad, y quienes no tienen vivienda tienen más posibilidades de acceder a una vivienda, ya sea propia o mediante otro mecanismo de acceso a la vivienda. Y eso, tener otros mecanismos de acceso a la vivienda, es para poder crear políticas públicas distintas de la sola entrega de viviendas, cuestión que le da más flexibilidad al Estado para entregarles vivienda efectivamente a todos y a todas. Por ejemplo, este es un ejemplo que he escuchado a los expertos en vivienda, las personas en situación de calle. Las personas en situación de calle requieren de un lugar donde vivir y no necesariamente pueden hacerse cargo de una vivienda propia, pero sí pueden, por el derecho a la vivienda, tener otro tipo de techo, otro tipo de vivienda, donde efectivamente puedan cobijarse y vivir sin tener que hacerse cargo de la vivienda propia, por ejemplo. Y eso en el caso de las personas en situación de calle, pero hay muchas variables. Y de nuevo, aquí está esta lógica como no, tiene que ser todo estandarizado y las personas se adaptarán a los sistemas y no los sistemas a las personas. Me parece que es mucho mejor lo que está en la nueva Constitución. Gracias, Ezio, por este tremendo resumen. A las personas que nos están viendo en el YouTube y a quienes están acá dentro del Zoom, si quieren profundizar sobre otras temáticas, los invitamos y las invitamos a ver otros webinars. Se está sacando mucha información también por parte de ONGs, de organizaciones dedicadas a diferentes temas. Entonces, a buscar esos espacios de conversación. Recuerden también que este sábado se actualizó en el CERVEL y ya pueden acceder a sus nuevos locales de votación. Recuerden que se cambiaron también los lugares. Yo estoy súper contenta porque a mí igual me tocaba cerca, pero ahora me toca literalmente a 2 cuadras de mi casa ir a votar, así que voy a ir tempranito, me va a permitir organizarme porque por supuesto que desde Greenpeace todas y todas queremos participar y votar. Ahora, para introducir el tema del medio ambiente y irnos rápidamente a agua, quería recordar algunos datos que nos contaron expositoras y expositores anteriores, por ejemplo, con respecto a la participación en la Comisión de Medio Ambiente, que fue la comisión que redactó gran parte, no todas, pero gran parte de los elementos y disposiciones sobre medio ambiente. Ya la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza y Bienes Comunes y Modelo Económico recibió 172 audiencias públicas, escuchando a las personas, escuchando a diferentes organizaciones para poder saber qué es lo que pensaban, y también deliberó 15 iniciativas populares de normas, que fueron estas iniciativas que las propias personas podían presentar para que fueran discutidas. Con respecto a la propuesta de nueva Constitución, contiene 388 artículos más 57 disposiciones transitorias, de las cuales 98 artículos están relacionados con el medio ambiente. Con respecto a la nueva Constitución, en 8 de los 11 capítulos hay disposiciones respecto al medio ambiente. En la actual Constitución, en uno de los 15 capítulos, hay disposiciones sobre el medio ambiente. Así que si hay algo que al menos nos dan las cifras, es que esta propuesta de Constitución habla mucho más del medio ambiente, lo incorpora el medio ambiente de manera transversal en los diferentes capítulos y disposiciones. Entonces, cuéntanos de manera breve, Ezio, cuáles son los principales elementos que incorpora esta Constitución, donde diferentes organizaciones la han llamado que es una Constitución ecológica. Lo hemos abordado esto con algunos invitadas y invitados de los conversatorios anteriores, pero cuéntanos, ¿es esta una Constitución ecológica? ¿Por qué una Constitución ecológica? ¿Qué significa que sea una Constitución ecológica? A ver, no es que la Constitución sea ecológica, sino que la Constitución contiene una Constitución ecológica. Porque la Constitución ecológica es la parte de la Constitución que se refiere a la relación entre las personas y la naturaleza, la sociedad y la naturaleza. Y es un entramado de normas que podemos encontrar a lo largo de toda la Constitución. Eventualmente uno también podría decir, esta es una Constitución ecológica porque tiene bastante de protección ambiental. Entonces, desde el punto de vista como de
de la posibilidad de la etiqueta más de eslogan, uno podría decir esto es una constitución ecológica. Ahora, técnicamente hay una constitución ecológica dentro. Esa constitución ecológica es el, el instrumento jurídico más avanzado que existe en este minuto en el mundo, y por eso es que está siendo visto con muchísimo ánimo por parte de expertos y expertas, académicos, ambientalistas, etcétera, a nivel global. Hace 2 días atrás publicaron una carta, salió en un diario argentino, más de 250 académicos y académicos de todo el mundo apoyando la nueva Constitución de Chile. Eso no sale tanto en la prensa acá en Chile, sale una carta de un actor, pero no sale la de los 250 académicos y académicas apoyando la nueva Constitución. Pero en fin. Y contiene esta Constitución ecológica una estructura para hacernos cargo de la crisis climática y ecológica. Entonces, lo que hace básicamente esta estructura es, primero, tomar como base que nuestra relación con la naturaleza es una relación de interdependencia y que somos parte de la naturaleza. Entonces, como somos parte de la naturaleza, la protección de ella no es solo de ella, sino que también es nuestra. Y en segundo lugar, nos dice, y bueno, el momento en el que estamos ahora es un momento de crisis. Y entonces estamos en una crisis climática y ecológica, que vale, lo que quiere decir que estamos en una crisis climática, que todos sabemos, que tiene que ver con el cambio climático, el aumento de la temperatura de la Tierra, por la producción de gases de efecto invernadero, pero además una crisis ecológica porque hay otras variables, varias variables, en las cuales estamos sobrepasando los límites naturales del planeta. Océanos, suelos, ozono, biodiversidad, en todas ellas estamos por sobre los límites de lo aceptable para no destruir, digamos, los ciclos naturales. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de esto? Bueno, primero que nada no nos podemos hacer cargo solos, entonces Chile va a tomar todas las medidas que tiene que tomar, pero se le mandata en la Constitución al Estado de Chile a cooperar con las demás naciones para hacerse cargo de manera global. Y luego hacerse cargo acá en Chile. Y hacerse cargo acá en Chile significa establecer obligaciones para el Estado y para las personas que permitan proteger al medio ambiente. Y significa, y esto probablemente es lo más bonito y novedoso de la Constitución ecológica, significa que las operaciones que hagamos, las actividades que hagamos, tienen que mantenerse dentro de los límites de la naturaleza y por lo tanto no destruirla. Podemos hacer actividades, por supuesto, industria, agricultura, lo que sea necesario, pero cuidando no destruir los ciclos naturales. ¿Y por qué? Primero que nada, porque destruir los ciclos naturales es un pésimo negocio, porque nos quedamos sin ese bienestar que nos producen esos ciclos naturales. Segundo, porque le estamos quitando la posibilidad a las generaciones futuras de disfrutar de esos ciclos naturales. Y tercero, porque tenemos un respeto por el valor intrínseco de la naturaleza. Y entonces, por estas tres cosas, vamos a respetar las estructuras básicas de la naturaleza, que son estos ciclos. Además, la nueva Constitución establece principios, derechos y organismos con los cuales se va a intentar respetar este mandato que tiene que ver con mantenerse dentro del... Y entonces, principios que tienen que ver con cómo se va a interpretar el derecho, y entre ellos el principio preventivo, precautorio, el principio de acción climática justa, que es una innovación del derecho chileno también. Derechos, que no es lo más importante dentro de la Constitución ecológica, pero los tenemos: el derecho al ambiente sano, el derecho de acceso humano al agua, el derecho al aire limpio, los derechos de acceso también, de participación, información y justicia, y obligaciones y organismos, ¿no? Entonces establece una serie de obligaciones para el Estado en general, que es interesante e importante porque son obligaciones que no va a cumplir solamente la institucionalidad ambiental, sino que son obligaciones que van a tener que cumplir todos los organismos de la institucionalidad ambiental, o sea, perdón, todos los organismos del Estado, y vamos a tener entonces, con la nueva Constitución, una mayor obligación para que los distintos ministerios, por ejemplo, contengan en su acción una lógica ecológica. De hecho, la misma idea del Estado ecológico también se refiere a esto. Y crea un organismo específico, la Defensoría de la Naturaleza. Y la Defensoría de la Naturaleza es un organismo muy interesante por varias razones. Primero que nada porque
es un organismo que emula, que copia, que se inspira en la idea de las defensorías del pueblo. Las defensorías del pueblo son organismos que son contrapesos del Estado. Son organismos que buscan proteger los derechos de las personas contra el Estado. Esto también es súper interesante, ¿no? Toda la idea, toda la fantasía de que la nueva constitución es una constitución medio estatal o incluso que podría llevar a ciertos sistemas que son más estatistas, es pura fantasía. La constitución, la nueva constitución tiene muchos mecanismos y muchas normas que lo que hacen es darle más poder a los ciudadanos, no al Estado. Le da también más poder al Estado, pero le da mucho más poder a los ciudadanos para poder controlar tanto el poder estatal como el poder privado, que está normalmente puesto en los grandes capitales, a los ciudadanos. Y entre ellos, la Defensoría de la Naturaleza. Y entonces la Defensoría de la Naturaleza, igual que la Defensoría del Pueblo, va a buscar que el Estado cumpla con sus obligaciones, pero en este caso no solo con sus obligaciones de respeto al derecho de las personas, sino que también sus obligaciones de respeto a los derechos de la naturaleza. Y esto es lo que a mí me parece más interesante de todo, de sus funciones, permite fiscalizar a los organismos públicos para que cumplan con sus obligaciones. No solo frenarlos cuando incumplen, no solo que si hacen una acción que daña al medio ambiente lo van a poder demandar, sino que los va a poder fiscalizar en su cumplimiento. Como hoy día la Contraloría hace con el Eso te gasto iba a público, decir, es como un contralorito ciudadano. un contralorito nativo, sí, que va a poder hacer este control del uso de los poderes públicos en materia ambiental. Y si todo eso no fuera suficiente, tiene una innovación que yo no he visto en ninguna otra norma en el mundo, no sé si existe, la elección. La Defensoría de la Naturaleza va a tener un defensor o defensor nacional, defensora o defensor nacional, y uno en cada región, o una en cada región. La elección de el defensor o defensora nacional la hace el Parlamento, pero la hace en base a una nómina que van a hacer las organizaciones ambientalistas de Chile. O sea, el nivel de participación ciudadana para crear este organismo es lo más alto que yo he visto, ¿no? Como incluso la posibilidad de deliberar en qué personas son idóneas, a pesar de que la elección final la tenga el Parlamento, pero la nómina de las personas idóneas la van a poner las organizaciones. Eso es una cuestión bien notable. Y ahí sobre democracia también contarle a las personas que nos están viendo que, por ejemplo, la propuesta de nueva constitución también establece que la ciudadanía tendrá el derecho a participar de manera incidente o vinculante en los asuntos de interés público y en la toma de decisiones que le afecten. Y también la ciudadanía va a poder organizarse para proponer al Congreso iniciativas de ley. Hay una cantidad de firmas que hay que juntar, ¿cierto? Que tienen que ver con el padrón electoral, pero hoy día las y los ciudadanos, que esto es un mecanismo que ya no existe en Chile, poder presentar iniciativas de ley y de todos los tipos, no solamente en materia ambiental, o también de derogar ley, de leyes que quizás no funcionaron y que quizás hay poderes políticos que no quieren avanzar en su derogación, también las y los ciudadanos pueden generar estas propuestas y aparecen mecanismos en la propuesta de nueva constitución para poder realizarlo. Así es que un poco vinculándolo con los temas de democracias que señalabas, Ezio, también es importante estas cosas que son novedades. Sí, que esto sí existe en otros países y se incorpora, pero en Chile todavía no existe. Y ahora nos vamos al agua. Vayámonos al agua. Una de las cosas que también se ha discutido más ahora último, nosotros como Greenpeace tuvimos esta campaña Suelta el agua, donde lo que queríamos era que el agua se consagrara como derecho humano, es algo que está, pero que también soltáramos el agua en la nueva constitución. Y acá hay algunas cosas que son bien alertantes respecto al contexto que tenemos hoy día. Ya hay un estudio del Centro de Derecho y Gestión del Agua de la Universidad Católica que estudió 92 constituciones en el mundo y este estudio sostiene que Chile es el único país con expresa propiedad privada de derechos de agua a escala constitucional. Es decir, que esta configuración es algo que solamente existe en Chile. Recordemos que también estamos frente a una escasez hídrica tremenda, probablemente una de las maneras en las que mejor se ve el cambio climático en Chile tiene que ver con la crisis hídrica que estamos atravesando y que esto tiene una parte de sequía y disminución
de las precipitaciones, pero también tiene mucho del modelo de gestión de agua. De hecho, estudios de la Fundación Chile dicen que más del 60% de los problemas de agua en Chile se deben a problemas efectivamente de gestión, y en Chile los derechos de agua están sobreotorgados en promedio 3 veces. Esto lo sabemos desde el año 2015, según datos de la Dirección General de Aguas, y sin embargo entre el 2015 y el 2020 se ha aumentado la entrega de derechos de agua en todas las cuencas de nuestro país, a pesar de que ya sabíamos que estaban sobre entregados los derechos según datos del informe medioambiental del Ministerio del Medio Ambiente publicado el año 2020. Entonces son cifras preocupantes, y un poco la pregunta que siempre nos hacemos es, sabemos que en Chile tenemos estos problemas hídricos, sabemos que los derechos de agua están sobreotorgados. ¿Por qué entonces nos es tan difícil modificar esto? Entonces acá te quería preguntar ese un poco, ¿cuál es la relación que tiene la crisis hídrica? Esto lo hemos hablado harto desde Greenpeace, pero para saber tu opinión experta, con el modelo de gestión del agua que está amparado en la actual Constitución, cómo la actual Constitución ha impedido algunas reformas en temas de agua que permitan hacer frente a la crisis hídrica, y cuáles son las novedades que nos trae la nueva Constitución en materia de agua. A ver, lo que tenemos hoy día es, en la Constitución del 80 vigente, es que existe un derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. ¿Qué significa eso? Significa que hay un río, el río tiene 10 litros de agua por segundo, las personas en algún minuto pidieron un derecho que se entregó de manera gratuita y de manera perpetua, de X litros por segundo, supongamos eran 10 personas y pidieron un litro cada uno, ya cada uno tiene un litro por segundo, y sobre ese litro por segundo tienen el derecho de aprovechamiento, y sobre ese derecho de aprovechamiento tienen un derecho de propiedad. ¿Por qué tienen un derecho de propiedad? Como decía Estefanía, esto es único en el mundo, y responde a una cuestión reaccionaria de la Constitución del 80. Incluso cuando en lo poco que hay de las actas, de la discusión de los profesores que contrataron para redactar la Constitución del 80, se ve que no había mucho acuerdo tampoco, porque básicamente todos reconocían el agua ha sido siempre un bien común, hacer la propiedad es medio extraño, pero como muchas otras materias, simplemente como una reacción en contra del gobierno de la Unidad Popular, se terminó por poner esta idea de la, eh, de la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento. El hecho de que haya eso ha significado problemas. No todos los problemas provienen de eso. Otros problemas provienen del Código de Aguas del año 81, que siguió una lógica de propiedad, pero además siguió una lógica de creación de mercado para el intercambio de los derechos de aprovechamiento, y una lógica en la cual el Estado tenía un rol bastante menor, y la gestión era principalmente de los que tienen derechos es principalmente de quienes tienen derechos de aprovechamiento de aguas. Los incentivos de quienes tienen derechos de aprovechamiento de aguas no necesariamente son los mismos incentivos, por cuestiones de utilización que van a hacer de esas aguas, no son los mismos incentivos que tendría un organismo público, ni los mismos incentivos que tendría personas que no tenemos agua, o no tenemos derechos de agua, pero participamos, digamos, de la vida colectiva en una cuenca y nos interesa que esa cuenca siga viva y siga existiendo agua y siga existiendo vida también de la naturaleza, ¿no? Ya, eso más o menos. Ahora, lo que hace la nueva Constitución es, primero que nada, reconocer que el agua es un bien común natural. El agua es un bien común natural, por lo tanto nos pertenece a todos y a todas, no solo quienes estamos hoy día aquí, sino que quienes vendrán también, y quienes estuvieron antes que nosotros también. Somos una comunidad completa, intergeneracional, y el agua es de todos y todas. Además, reconoce la nueva Constitución el derecho humano al agua, que no está reconocido en la Constitución del 80, y que en la legislación chilena tampoco estuvo reconocido hasta principios de este año, cuando se incorporó al Código de Aguas recién a principios de este. Que reconozca el derecho humano al agua la nueva Constitución equivale a decir, mire, de este río donde hay 10 litros,
Primero, van a tomar las personas. Vamos a sacar el agua para que todas las personas tengan el mínimo para vivir y para sanearse. Es el derecho humano al agua y al saneamiento. Vamos a sacar ese mínimo y después de sacar ese mínimo vamos a repartir. Le agrega una nueva capa, la nueva constitución. Dice, y además, esa agua tiene que cumplir su función más esencial, que es reproducir su ciclo. Y para reproducir su ciclo, debe haber agua suficiente para cuidar los ecosistemas. Entonces, están los 10 litros, vamos a sacar uno para darle a las personas para que sobrevivan, uno más, por poner cualquier número, ¿no? Uno más que está para que el río siga existiendo, para que los ecosistemas sigan existiendo, y luego el resto se distribuye. Y el resto se distribuye mediante los derechos, mediante ya no los derechos de aprovechamiento, sino que autorizaciones de uso, que son similares a los derechos de aprovechamiento, por ahora, porque no tenemos una ley que establezca los detalles de las autorizaciones de uso, por lo tanto, por ahora van a ser similares, pero la ley va a tener que definir sus contornos, y al definir sus contornos debe respetar aquello que dice la nueva Constitución, y por lo tanto no van a poder ser perpetuos, sino que van a tener que ser temporales, van a tener que tener ciertas condiciones, y van a ser incomerciables. Que sean incomerciables no quiere decir necesariamente que no van a poder transferirse de una persona a la otra, pero sí que no van a poder venderse como se vende cualquier otra cosa en el mercado, ¿no? Como voy a una notaría y firmo y ya está. Sino que va a tener que haber un procedimiento. ¿Y por qué? Porque el agua es de todos y todas, y porque el uso del agua en una cuenca tiene efectos sobre la cuenca. No es lo mismo si el agua se usa para la agricultura que si el agua se usa para la minería, por ejemplo. Tiene efectos ambientales sobre la cuenca que son distintos. Y entonces, tiene que haber un organismo público entre medio, la Agencia Nacional de Aguas, la nueva Agencia Nacional de Aguas, que vele porque esos cambios de titularidad de las aguas sean adecuados. Oye, Ezio, ahí déjame agregar un par de datos para la gente que nos está escuchando, bueno, y que tienen que ver estas cosas que nos está contando Ezio con los problemas reales que tenemos con respecto al agua. Entonces aquí quería contarles de dos estudios, uno que realizó la Contraloría y otro que realizó la Universidad de Chile. Hay un estudio de la Universidad de Chile que se publicó hace muy poquito, que demostró que, por ejemplo, en la provincia de Petorca, en las zonas donde la gente no tenía agua, ¿cierto? Donde estaba el pozo del Comité de Agua Potable Rural, que es el que entrega los servicios de agua a las personas. Esos pozos estaban secos y no tenían agua, y estas personas reciben agua mediante camiones aljibes. A veces reciben 50 litros, que la verdad es que no alcanzan prácticamente para nada. Bueno, este estudio de la Universidad de Chile analizó de dónde venía esa agua de los camiones de aljibe, ¿cierto? Es decir, ¿cómo? Si acá no hay agua, pero le llega a través de camiones de aljibe, y se descubrió que el agua de esos camiones de aljibe venía de la misma cuenca, de las mismas aguas subterráneas, ¿cierto? Del mismo sector, de la misma napa subterránea. Es decir, había gente a la que le sobraba agua, que se la vendía al Estado a un precio muy superior, es decir, se obtuvieron estos derechos de agua gratis, luego estos privados a los que les sobraba el agua se la vendían al Estado, y esto se entregaba a través de camiones de aljibe a las personas, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿cómo es posible si hay agua en el ecosistema que esa agua que está ahí no pueda ser utilizada para garantizar el derecho humano al agua? ¿Ya? Eso como un primer dato, un poco explicando esto que Ezio, tú nos comentas respecto a de garantizar primero el consumo humano, el equilibrio del ecosistema, y luego los diferentes usos, para que no se generen como un negocio o un lucro de un drama tan terrible como es no tener agua, y algo que debiese ser un derecho humano. Esto es algo que en las encuestas que nosotros hicimos, más del 90% de las personas que encuestamos estaba de acuerdo con que el agua para consumo humano estuviese efectivamente garantizada. Y otro tema es que hay otros estudios que, por ejemplo, también son parte de políticas públicas, como la política de recursos hídricos que se planteó para Chile del año 2015 al año 2020, que establece que la gestión del agua está dividida en más de 42 organismos distintos. Entonces, cuando tenemos que tomar decisiones, es muy difícil. Entonces, aquí surge esta figura que tú nos estabas comentando, que ahora nos va a comentar más, sobre la Agencia Nacional del Agua. Y también hace muy poquito, la Contraloría, a través de un informe, señaló que la Dirección General de Aguas, la DGA, no hizo en un periodo de 4 años un cabal y oportuno cumplimiento a las principales funciones que tiene, como es planificar, formular y arbitrar recomendaciones y medidas que permitan prevenir y evitar el agotamiento
de los acuíferos y de los recursos hídricos. Entonces, los organismos que tenemos además no están siendo eficientes por diferentes razones de cumplir las funciones. ¿Ya? Entonces, quería incorporar estos dos datos un poco para poder contextualizar por qué la propuesta de nueva constitución quizás se enfoca en tener una nueva institucionalidad para hacerse cargo del agua, cuáles son las fallas que estamos teniendo, y también con respecto a este tema de los derechos de agua y cambiarlo por autorizaciones, donde primero se pueda consagrar el consumo de las personas, y aquí cierro con el último dato, según datos de la Fundación Chile, del total del agua del país, solo un 2% del agua total del país es para agua potable y saneamiento. Entonces, ¿cómo es posible que las primeras y los primeros en verse afectados cuando hay menos agua seamos los que menos consumimos, que somos este 2%, mientras hay quienes les sobra agua incluso para lucrar? Entonces, ahí te paso la palabra, Ezio, para que nos digas cómo la nueva constitución, a través de estos nuevos mecanismos, a través de consagrar el derecho humano al agua, la priorización de usos, trata de resolver estos problemas de gestión que están tan anclados en la crisis hídrica que estamos viviendo. Gracias, Estefanía. Hace además eh, además de lo que tú estabas mencionando, que por supuesto muy acertado, crea una organización que va a ser muy importante para efectos de la gestión del agua, que son los organismos de cuenca. Y los organismos de cuenca incorporan a los usuarios de agua, que hoy día son los que hacen esa gestión, de juntas de vigilancia, incorpora a los no usuarios de agua, pero que vivimos en una cuenca, e incorpora a los organismos públicos, particularmente a los gobiernos regionales en la gestión del agua. Entonces vamos a tener una gestión del agua que es mucho más participativa, democrática, y con una visión que es más amplia. Lo que hoy día pasa en las juntas de vigilancia es que las juntas de vigilancia están controladas principalmente por quienes tienen más agua. Es una cuestión muy rara, pero la junta de vigilancia no es una persona un voto, sino que es 1 litro de agua un voto. Y entonces el que tiene más agua tiene también el control político de la junta de vigilancia y de la gestión del agua. Y eso no ayuda a que se vean las distintas variables que hay que tener en cuenta cuando se está gestionando el agua. La propuesta de la nueva constitución, que tiene este nuevo organismo, incorpora por supuesto, a los que tienen agua, pero también incorpora a los demás, precisamente para ampliar esa visión y proteger mejor a las cuencas. Los organismos de cuenca, igual que la Agencia Nacional del Agua, que era lo que hacía referencia a Estefanía antes, son dos cosas en las que hemos estado de acuerdo de manera relativamente transversal hace muchos años. Los últimos 4 gobiernos de distintos signos políticos han intentado empujar que haya un solo organismo público que haga la gestión coordinada del agua, que es lo que va a hacer la Agencia Nacional del Agua en la propuesta de nueva constitución. Y no lo han logrado, por distintas razones, ¿no? Pero no es una cuestión que tenga que ver con derechas e izquierdas, sino que tiene que ver más bien con fuerzas intrainstitucionales que han dificultado crear este organismo. La nueva constitución lo que hace es hacerse cargo de ese problema, ¿no? De 12 años de discusiones que no han llevado a nada. Dice, ¿sabes qué? Aquí está, este es el organismo, esta es la forma en la cual las instancias internacionales, incluido el Banco Mundial, nos han dicho que tenemos que organizarnos. Y también es importante, ¿no? Como este discurso repetitivo en contra de la nueva constitución como una constitución que no estaría tomando en cuenta no sé, no estaría tomando en cuenta la ciencia, la experiencia, el conocimiento. Bueno, aquí tenemos algo en que es evidente, se está tomando directamente una recomendación de un organismo como el Banco Mundial, que tampoco vamos a decir que es un organismo de izquierda ni nada por el estilo, y se está llevando a la práctica creando esta Agencia Nacional del Agua. Además, una Agencia Nacional del Agua que tiene otra gracia notable a mi juicio, que es que se crea como agencia autónoma, precisamente autónoma de los gobiernos, precisamente para que no tenga un control político, sino que sea una agencia efectivamente técnica. Porque en materia de aguas, el control político también ha llevado a problemas, a que se entreguen, por ejemplo, más derechos de agua de los que se debería entregar, y entonces que tengamos cuencas que están sobreotorgadas. Porque claro, es más difícil para un organismo político decirle que no a las personas que están pidiendo que para un organismo técnico hacerlo. Entonces se requiere ese organismo técnico. O a una industria que se quiere instalar
ustedes saben, ¿no? Los gobiernos están siempre persiguiendo que haya más inversión, y entonces viene una nueva industria que se quiere instalar, y si falta agua le dan igual, o sea, aunque no hayan derechos, se hace algo para que pueda funcionar. Bueno, para evitar eso, este organismo es técnico. Lo técnico y lo comunitario a través de los consejos de cuenca, entonces van a estar integrados en la gestión del agua, que espero yo, me parece, y así se ha planteado en general en la literatura, deberían estos dos factores llevar a una mejora considerable en la gestión del agua, que es absolutamente necesaria, no solo hoy día, o sea, hoy día tenemos la sequía que tenemos hace, no sé, 14 años ya, que parece que es la condición normal que vamos a tener de aquí en adelante. No sé si se han fijado que la gente dice, oye, este invierno qué lluvioso, ha llovido terriblemente, impresionante. Este invierno no ha llovido ni siquiera lo normal que llueve, se supone, un invierno en Santiago. Pero bueno, por suerte sí ha sido un invierno donde ha llovido más que los años anteriores. Pero la condición normal pareciera que va a ser esta, ¿no? Como muchos años secos y uno que llueve y así. Y eso en la zona central, pero en la zona sur también, y por lo tanto tener estos organismos que gestionen mejor el agua es absolutamente necesario. Sí, y este es un problema además con respecto al agua que es a nivel mundial. O sea, se estima que uno de los principales problemas que va a tener la humanidad de aquí al año 2040 tiene que ver precisamente con los problemas de acceso al agua, que ya se están viviendo de manera muy fuerte. Y Chile es el único país de toda América que está dentro de los 20 países del mundo con mayor riesgo hídrico. Por eso nosotros hemos puesto tanto énfasis en el tema del agua, porque si uno analiza el origen de las constituciones, no sé, la primera constitución, ¿cierto?, en Francia, la constitución es un reflejo de qué es lo que necesita la sociedad, de cuáles son los peligros que hay en una determinada sociedad, ¿cierto? Esta idea de este Estado que tiene que dar respuesta. Y hoy día uno de los principales desafíos que tenemos tiene que ver precisamente con tener un medio ambiente protegido, con proteger los ecosistemas y con poder garantizar el agua para las futuras generaciones y también para las actividades que estamos realizando hoy día. Como tú decías, Ezio, muchos decimos, oye, este año ha sido súper lluvioso, uno mismo se va acostumbrando a esta nueva realidad hídrica, y la verdad es que todavía estamos muy por debajo de los niveles históricos de lluvia, y las proyecciones para Chile dicen que esto no va a mejorar. O sea, no solo vamos a tener menos lluvia, sino que la manera en la que va a llover es una manera en la cual va a costar más que el ecosistema pueda almacenar esa agua de manera eficiente. No sé si recuerdan el año 2021, por ejemplo, estas lluvias de verano que ocurrieron en la región metropolitana, principalmente en San José de Maipo, donde llovió mucho, muy concentrado en poquitas horas, entonces se generan estas inundaciones, mucha pérdida de agua, deslizamientos de tierra. Entonces también la ocurrencia de los eventos de precipitación de manera tal que no ayuda a que el ecosistema vaya como capturando esta agua de a poquito, es uno de los problemas. Y de acá quisiera vincularlo ya para ir cerrando. Invitamos a las personas que si tienen dudas las vayan dejando en el chat, a ver si alcanzamos a abordarla antes de terminar, con respecto a algunos ecosistemas hídricos, ¿ya? Porque para la protección del agua no es solamente importante el agua en sí, sino que, como tú bien lo decías, Ezio, la protección de los ecosistemas. ¿Qué dice la nueva Constitución sobre nuestros bosques nativos, sobre los humedales, sobre los glaciares, que son también los ecosistemas de los que dependemos para poder tener un ciclo hidrológico sano? Bueno, efectivamente hay una protección primero en la nueva Constitución en los bienes comunes naturales, y en los bienes comunes naturales se incluye el aire, el agua, el mar, el fondo marino y otros. Pero además hay algunos ecosistemas que tienen protecciones especiales adicionales. Y eso es lo que sucede con, por ejemplo, los humedales, los glaciares, los bosques nativos, que tienen artículos que se refieren a la obligación que va a existir por parte del Estado de protegerlos especialmente. Y hay además una evidente preocupación por el ciclo hídrico en esa protección. Bueno, no es una protección que esté simplemente hecha para que estos ecosistemas se mantengan prístinos o se mantengan cuidados, sino que se nota, y particularmente en un artículo se nota, que la protección está pensada para que el ciclo hídrico siga funcionando. Ese artículo es el que prohíbe la minería en los glaciares, y bueno, en las áreas protegidas, y en las partes altas de las cuencas donde se recargan los acuíferos. Y ahí queda evidentemente mostrado, ¿no?, que esa protección al menos está pensada en mantener los ciclos hídricos.
los glaciares y la recarga de acuíferos como parte importante de esa protección. Ahora, la generalidad de las normas ambientales de la nueva Constitución apuntan a esto que les mencionaba al principio, que tiene que ver con la mantención como de las actividades dentro de las posibilidades de la naturaleza. De hecho, una de las ideas más nombradas de la nueva Constitución en materia ambiental, que son los derechos de la naturaleza, tiene precisamente esa pretensión. O sea, las personas, eh, las personas tenemos una serie de derechos, a la naturaleza se le establecen solamente dos derechos: el derecho a existir y el derecho a que se repare si es dañada o se le permita regenerarse. El derecho a existir se frasea en términos de que nosotros debemos respetar su existencia. O sea, es evidente que los que dañamos la naturaleza somos nosotros, las personas, y debemos respetar su existencia, y eso significa que nuestras actividades se pueden llevar a cabo, pero se deben llevar a cabo de un modo en el que las estructuras naturales, los ciclos naturales no se destruyen. Y entre eso, por supuesto, el ciclo del agua. Y entonces, la cuenca, que pasa a ser una unidad muy importante dentro de la gestión territorial de Chile, la cuenca y sus interacciones empiezan a tomar una relevancia que no solamente tiene que ver con lo territorial, sino que tiene que ver con lo existencial, por así decirlo. Y entender la cuenca, entender el ciclo dentro de la cuenca y proteger aquellos ecosistemas que tienen mayor, que son más críticos para que esos ciclos sigan funcionando, va a ser uno de los desafíos que va a tener el Estado una vez aprobada la nueva Constitución. Muy, muy interesante. Y para quienes no sepan qué es una cuenca, porque este es un término igual bastante técnico, a mí como geógrafa me costó entenderlo cuando estaba estudiando, entonces en el chat les dejamos un link explicativo que tiene unas imágenes además sobre qué es una cuenca, cómo está delimitada y por qué esta unidad territorial es tan importante. Ya tenemos un par de preguntas acá en el chat de un tema que no hemos hablado mucho, que tiene que ver con residuos y que tiene que ver con basura, y la pregunta es: ¿la nueva Constitución hace responsable de la disposición final de algunos artículos, como por ejemplo neumáticos, pilas, baterías, entre otros, y la nueva Constitución obliga o motiva el reciclaje en masa? Así que te aprovechamos de preguntar, además de lo específico de las preguntas, ¿qué dice respecto a la gestión de residuos, cierto, la nueva Constitución, y si es que lo aborda eso? Sí. Primero, no pusiste el link, o por lo menos yo no lo veo. No sé si lo Sí, pusiste. está en el chat, lo voy a poner de nuevo. Ya, quizá. Ah, no lo puse, me equivoqué de dónde ponerlo, así que muchas gracias por avisar. Me tinco. Se lo mandaste en directo a alguien. Ya. Lo que dice la nueva Constitución en materia de residuos, está en el artículo 133, 133. El Estado debe, perdón, lo quiero leer. Es deber del Estado regular y fomentar la gestión, reducción y valorización de residuos. Eso es lo que dice en materia de residuos. Entonces, a lo que pregunta Jorge. No, la nueva Constitución no hace responsable directamente de la disposición final a nadie. Eso sí lo hace la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley de reciclaje, sí hace responsable a los productores de artículos como estos. Lo que hace la nueva Constitución es poner de relieve la necesidad que existe y el deber que va a tener el Estado de regular eso, ¿no? Y particularmente de fomentar que exista reducción y valorización de residuos. Y eso es importante, obviamente, porque, y a la segunda pregunta, ¿no? La nueva Constitución obliga a motivar el reciclaje en masa. Si bien no lo dice de esa forma, en el fondo sí, a lo que está obligando es a que el Estado haga todos los esfuerzos para que haya reutilización, no solo reciclaje, sino que reutilización y valorización de residuos. Así que en ese punto existe esta obligación. Gracias, Ezio. Súper, súper claro. La idea también de este conversatorio es motivarla y motivarlo a que, por ejemplo, ustedes bajen el texto de nueva Constitución. Si tienen alguna duda sobre un tema, pongan esa palabra en el buscador y puedan ver qué es lo que dice el texto. Entonces, ahora para ir terminando, Ezio, te voy a hacer una pregunta bien ñoña.
¿Cuál es tu artículo favorito de la nueva Constitución? ¿Con qué artículo tú inspirarías a las personas que nos están viendo a que tengan ganas de leer la Constitución? Nosotros esa es la invitación que le hacemos. Léanla, desmenúcenla, discútala con sus amigos y sus amigos. Nos quedan poquitas semanas y la verdad es que es más entretenida de lo que uno cree. Leerla, se puede encontrar con hartas cosas entretenidas. Entonces, cuál es tu artículo? No estaba preparado para esta pregunta, Ezio. Está muteado. ¿Y no te puedes desmutear? Excelente. No es que te estemos censurando de eso, para nada. Estoy... A ver, ¿y ahí? Ahí Ahí sí, sí. gracias. Ya, que me decía que solo el anfitrión me podía prender el micrófono. Eh, Mira, la verdad es que no había pensado si uno tiene un artículo favorito, ¿ah? Y, pucha, no sé si me gustaría tener como favorito un artículo como escrito más poético, o sea, voy a pensarlo así, pero como norma, la, eh, la norma que es mi favorita de la nueva Constitución es aquella que establece la iniciativa popular de ley. Tú la mencionaste antes, pero para mí esto es un cambio del cielo a la tierra en la relación que tiene la ciudadanía con la institucionalidad, con la política. Hay un montón de cosas en que la ciudadanía, la gente marchó, alegó, escribió durante décadas sin que el sistema político fuera capaz de hacer algo al respecto. Y con la nueva constitución, tenemos esta posibilidad de, juntando una cantidad de firmas que no es baja, pero tampoco es prohibitiva, es un 3% de las firmas del padrón, presentar un proyecto de ley y obligar al Congreso a discutirlo. Ese mecanismo de democracia directa, a mí me llena de esperanza, ¿no? Como me llena de esperanza no del contenido de las leyes. Y quizás hayan leyes populares, o sea, quizás hayan normas populares que a mí no me gusten, y no importa eso. Me llena de esperanza en el sentido de que la relación de la ciudadanía, de la gente, con los poderes establecidos va a ser una relación más horizontal. Eh, Muchísimo más democrática que lo que conocemos hasta ahora. No solo además se pueden presentar leyes, también se pueden derogar leyes. Eso tiene un mayor quórum, es un 5% de las firmas para presentar una derogación de ley. Pero sigue siendo fantástico, ¿no? Como que es un mecanismo que en verdad va a impedir la captura del poder por parte de grupos minoritarios. Y eso, para mí, es muy bueno. Razones Muchas para aprobar gracias. el número 550. Sí, muchas gracias, Ezio. La verdad es que esa es la invitación que nosotros también queremos dejarle a las personas. La Constitución es un marco que abre puertas. La invitación que les hacemos en el análisis es a ver qué Constitución, si la actual o la propuesta de nueva Constitución abre más puertas, por ejemplo, para la defensa del medio ambiente, y que hagamos la lectura del texto un poco con esa visión, porque una vez terminado el plebiscito, vamos a tener que seguir trabajando como sociedad civil. Lo vamos a hacer desde Greenpeace y desde FIMA por el acceso a la justicia, apoyando comunidades, tratando de vivir en un país mucho más justo en materia medioambiental, pero necesitamos seguir trabajando. Por ahí nos preguntaban dónde se puede conseguir la Constitución en el formato físico. La verdad es que no me sé los puntos de distribución, pero ustedes pueden googlear puntos de distribución del texto constitucional físico y hay lugares donde la están entregando. Yo no sé si tú tienes algún dato de dónde En la Plaza de actualmente la está Constitución distribuido. hay un kiosco, o sea, afuera de la moneda, por la parte de atrás, que en realidad es la de adelante, Perfecto. pero La plaza, ahí hay un kiosco. perfecto. Y para despedirnos, yo les voy a dejar un artículo. Esto siempre es con la intención de que ustedes se motiven a leer el texto, para que no piensen que son puras leyes y normas. También tiene cosas que nos pueden hacer mucho sentido. Un artículo que a mí me gusta mucho, yo lo tenía preparado, eso, hice trampa. A ti te pregunté sin avisarte. Es el artículo 8, que dice: las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. El Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. Creo que reconocer que somos interdependientes con la naturaleza es fundamental para poder vivir en un planeta que sea más habitable para nosotros como seres humanos y también
para las futuras generaciones. Así que muchas gracias a todas las personas que hoy día nos acompañaron. Acá hay muchas felicitaciones dentro del Zoom, muy agradecidos por estos espacios. Vamos a tener un último conversatorio constituyente durante la próxima semana, y eso, te dejo el espacio para algunas palabras finales. Bueno, muchas gracias, Estefanía, por la invitación, muchas gracias a Greenpeace, a todos y a todas quienes se conectaron a escuchar, a dialogar. Nada, ¿qué les voy a decir? Por favor, ayudémonos a que se apruebe esta nueva constitución. La manera más importante en este minuto de hacer campaña, de lograr que se apruebe la nueva constitución, está en hablar con las personas que conocemos, despejar sus dudas y entregarles razones para aprobar. Hay muchas personas que no están aprobando, no por el texto, no por la nueva constitución, sino que porque no les gusta el gobierno, porque no les gustó la convención, o porque no les gusta el sistema político, el clima que hay actualmente político, y podemos estar de acuerdo en que no, nos pueden no gustar todas esas cosas quizás, pero lo que estamos aprobando es un cambio muy importante para el país. No es, yo sé que esto no es tan popular decirlo, pero pucha, tener una primera constitución democrática después de más de 200 años de historia, igual es como algo que nos merecemos un poco, ¿no? Es un crecimiento como país, como sociedad, tener por primera vez una constitución que fue discutida entre nosotros y no impuesta por algún tipo de dictadura. Y nada, espero que la aprobemos el 4 de septiembre. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Ezio, por compartir tu opinión, tu conocimiento, tu expertise. Ha sido, la verdad es que un honor poder contar contigo. Nos resolviste un montón de dudas, pudiste condensar en muy pocos minutos, la verdad, un montón de temas. Así es que te agradecemos mucho, y desde Greenpeace les reiteramos la invitación a participar de estos debates, a informarse, a leer el texto de nueva constitución, a discutirlo con sus familias, a compartir el link de este conversatorio y de los otros que hemos realizado con sus seres queridos, con sus amigas y sus amigos, para que este 4 de septiembre todas y todos votemos con ganas, con esperanza, con ganas de construir un mejor país, un mejor lugar, y por qué no, que proteja el medio ambiente. Así que muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron. Esperamos verlos la próxima semana para el último ya Café Constituyente. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hablamos en las últimas 3 sesiones para seguir